México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Novena parte. Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000. Caída de fachada y sumisión reconfirmada. Continuidad de fondo. Intermitencias entre los agentes de compra-venta. Sección 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Sí, primero crecen las exportaciones, conforme procede la importación de partes para exportar y conforme la sobrevaluación del peso se va acentuando. Por lo tanto, el crecimiento de las importaciones se propicia. Las importaciones crecieron de manera explosiva a través del sexenio. En 1980 fueron de 18.324 millones de dólares. En 1990, de 22.457. En 1991, de 31.034 millones. En 1992, de 39.600 millones. En 1993, de 44.010 millones. Y hasta septiembre de 1994, fueron de 38.483 millones. En las estadísticas macroeconómicas, los ingresos por exportaciones de productos manufacturados se eleva en gran medida, descendiendo el porcentaje de exportaciones petroleras. Sí, durante el salinato decrece considerablemente la dependencia de la exportación petrolera, pero para concentrarse en la exportación de productos manufacturados en maquiladoras, esto es, de artículos ensamblados, sin superar su condición de paria del infradesarrollo al importar para exportar y al ofertar una mano de obra de muy baja remuneración. Al iniciar el periodo del fraudulento gobierno de Salinas de Gortari, en diciembre de 1988, la participación en el total de exportaciones del sector manufacturero era del 33%. Las maquiladoras participaban con el 34% y la manufacturera no maquiladora con 37%, mientras la participación petrolera seguía descendiendo, ubicándose en 22% del total. Al final del periodo de Salinas, en 1994, la participación de ese año del sector manufacturero en el total de exportaciones era de 82%, las maquiladoras con 43% y la manufactura no maquiladora con 39%, mientras la participación del petróleo seguía descendiendo, ubicándose en 13% del total. Lo que este autor tiene a bien calificar de venir a ser un cambio estructural con inserción, reinserción marginal, de la sustitución de importaciones a la exportación de importaciones, con explotación de mano de obra protoesclava. Sin duda, dado el bajísimo porcentaje de contenido nacional en los artículos maquilados, de un 2%, el factor preponderante en el negocio de la apertura es ofertar la explotación de mano de obra abaratada. En diciembre de 1986, año del desplome del precio del petróleo, las maquiladoras participaban con un 20% y la manufacturera no maquilada con 36%, mientras el petróleo cae a solo 32% de las exportaciones, caída de más del 50% en 4 años. A partir de ese año, y en especial a partir del impulso de apertura económica total de los gobiernos de Salinas y Zedillo, el modelo mexicano se va claramente convirtiendo en un modelo trabaja esclavo, que convierte al país en un territorio maquilador del sistema mundo capitalista. Ni más ni menos, la subordinación reconfirmada y reafirmando la dependencia y el subdesarrollo, nulo desarrollo industrial, abaratamiento de la mano de obra como recurso de modelo paria en la reinserción al orden internacional que el neoliberalismo exige con una entrega del trabajo que pierde poder adquisitivo y prestaciones ante la creciente del ejército de reserva y la automatización productiva. El gran cambio efectuado durante el salinato fue un nuevo defecto en la supuesta virtud que superaba la petrolización del país. A posteriori lo admitió hasta el presidente de la Concanaco y lo dijo claro y contundente. Fue un error depender del petróleo, como también lo es depender demasiado de las inversiones de bolsa. Ingenuidad considerar que un capital de naturaleza no financiera, sino especulativa, sostendría el crecimiento.
El poner el desarrollo del país en el templo de la usura no podía, obviamente, arrojar resultados económicos favorables. La inversión extranjera en la era neoliberal no es inversión, es extracción monetaria, especulación y en el mejor de los casos, si es productiva, explotación de trabajo y recursos nacionales. Todo acorde con la lógica de la dependencia que se acrecienta. Se juega con la debilidad de una economía que requiere tanto de bienes de capital como de capital financiero para crecer. Más, como la preferencia inducida va hacia las exportaciones de manufacturas descuidando el mercado interno, porque así lo indica el consenso de Washington, para exportar desde una planta industrial retrasada se requiere de desarrollo tecnocientífico y no de importar e importar maquinaria ni fábricas extranjeras. Y si para exportar se requiere importar, la supeditación al dólar se intensifica y cuando este se encarece, además de que la tecnología no se transfiere. La dependencia colonialista no deja de poner trampas en las que cae cíclicamente el dependiente. El círculo vicioso supeditado al déficit externo y el endeudamiento que se achica y se agranda con el peso sobrevalorado y con las tasas de interés terminando en el abultamiento de las carteras vencidas. Porque dependencia es subdesarrollo y subdesarrollo es dependencia. Présteme para crecer y présteme para pagarle. Permítame usar su tecnología para competirle. Seguimos supeditados y vénganos la inflación y la devaluación y la fuga de capitales. Y el espejismo de haber alcanzado el primer mundo con el Tratado de Libre Comercio y la entrada a la OCDE, Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, el Club de los Países Ricos, se evapora, tal cual se refiere en el artículo de la revista Proceso 948. Ante el espejismo, se optó a fortiori por medidas decimonónicamente neoliberales tomadas del consenso de Washington, alineando al país a las disposiciones y requerimientos que el capital transnacional reclama en su asalto a la economía nacional, empleando a un gobierno de tecnócratas. En tal realidad descontextualizada por el engaño mediático, procreado por los doctores de Harvard, Yale, del NIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts y Stanford, y reproducidos en la cacofonía de los medios de difusión comerciales que pasan a ser parte importante del negocio. El salinato, cual dirección sobredeterminada de la política económica de México, orientada a la privatización y creación y fortalecimiento del gran capital, las empresas Forbes y satélites que las circundan en detrimento de la auténtica economía nacional y del mercado interno. El presidente espurio y su corte de técnicos y paleros supo, durante el transcurso del sexenio, revertir la imagen negativa original, vendiendo la creencia de que el desarrollo del país por fin se alcanzaba, toda vez que los ajustes se habían efectuado en el sexenio pasado, tras de una enorme sacudida necesaria para implementar el desarrollo asegurado. Sí, por ellos mismos, ante la incredulidad popular y de la crítica especializada. Carlos Salinas de Gortari y su equipo de tecnócratas hábilmente mostraban que las reformas neoliberales comenzaban a rendir frutos, yendo en camino de hacer de México un país digno de la OCDE, cuando que en realidad los logros de la modernización fueron un despegue para sobrevolar a baja altura el resto del sexenio, no requiriendo aterrizar al final de él en la realidad de que el flamazo se terminaba. La fachada moderna de un mismo viejo y deteriorado edificio sujeto con alfileres, tal y como lo reconocieron después los corresponsables al iniciar el sexenio, ya sin su líder y padrastro, en campaña para ser presidente de la Organización Mundial de Comercio, OMC. No les quedó más remedio a los pupilos que quitarle los alfileres a la fachada y ésta se cayó estrepitosamente a menos de un mes de haberse efectuado el cambio de administración sexenal. Cambio entre comillas, puesto que era el mismo equipo aupado por Salinas con la misma convicción arraigada de serle fiel al consenso de Washington. Consenso de Washington redactado, hecho explícito oportunamente en 1990 para reactivar la hegemonía septentrional con el decálogo neoliberal. Por lo tanto,
disciplina fiscal del gasto público, reordenamiento de las prioridades del gasto público, entiéndase recortes del mismo, reforma impositiva cargada al contribuyente cautivo medio, liberalización de las tasas de interés, ya sabrá usted a favor de quién gana en la cima del capital agio, una tasa de cambio competitiva que suele sobrevaluar la moneda y depreciarla, liberalización del comercio internacional, sí, para que el torrente de excedentes de la industria productiva desarrollada invada el mercado dependiente, liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas, que penetre sin obstrucciones el capital superior metropolitano, privatizaciones de las empresas paraestatales a precios de regalo al capitalista nacional y, de ser posible, de preferencia extranjero, desregulación y derechos de propiedad a favor de firmas privadas. Adviértase la calcometría del dictat econométrico preformateado por el dúo monetarista mamónico, inspirado ex profeso por el ofertismo friedmaníaco. El arsenal técnico doctrinal aupado explícitamente para proceder a realizar la conquista transnacional. El espejismo se figuraba con beneficios monetarios y concentración de capitales. La farsa del desarrollo modernizador se sostuvo hasta el fin del sexenio porque en ella estaba comprometida la imagen del ambicioso Salinas y de un proyecto que, como tal, era impuesto como la única salida tras del fracaso del desarrollo sustentable y la sustitución de importaciones. El espejismo consistió en una burbujota de crecimiento sin desarrollo, retocado con nuevos procederes de apertura que no harán sino intensificar más las condiciones procedentes. Pero el proyecto fue vendido como el despegue hacia la superación del fracaso del anterior modelo, trazado con religioso afán durante los 9 años al frente de la dirección administrativa de las instituciones de un Estado intensamente transformado.